Pero bueno, continuemos con el sueño de Sor Juana, ¿no? A ver, este poema, el primero sueño, es una composición poética, ¿no? Que se estructura en 5 partes, ya lo mencioné. Bueno, la mayoría de las imágenes que están articuladas en el sueño son imágenes de fracaso, ¿no? Si bien Sor Juana nos expresa este anhelo que tiene por prácticamente separarse del cuerpo y los sentidos, porque los sentidos sí nos ayudan a comprender el mundo, pero pues nos engañan porque pues son muy limitados. Si bien muestra este anhelo por separarse del cuerpo, pues finalmente se da cuenta que esto es prácticamente imposible. Y por eso el sueño, yo sé que no es fácil comprenderlo en una primera leída, pero el sueño está escrito desde la frustración, por entender que nuestra facultad de conocimiento es limitada. ¿Mm? Entonces, estas imágenes de fracaso que se alimentan de su sentimiento de decepción, por ejemplo, la alusión que ella hace a la vista cegada por el sol, el naufragio, la estatua de pies de barro o la reminiscencia de Ícaro. A ver, esta imagen de Ícaro es muy ilustrativa para entender por dónde va el poema. Ícaro es un personaje de la mitología griega que es un joven que junto a su padre están cautivos en la isla de Creta, escapan haciéndose unas alas, pero Ícaro voló demasiado alto y el sol derritió la cera, que era lo que amalgamaba las alas, y cayó al mar. Es decir, por volar demasiado alto, precipitó su caída, ¿no? Aquí hablamos, digamos, de la ponderación de la altura y el aceptar que hay alturas que no se pueden alcanzar, que son los límites de nuestro conocimiento. Entonces, el fracaso no es solamente el tema central del poema. El poema es una representación muy personal de la vida de Sor Juana. El fracaso es en realidad el sentido esencial del sueño de Sor Juana. A ver, en el sueño, el alma de la poetisa se sueña tan librada de la vinculación al cuerpo que ella cree que mediante el dormir, mientras el cuerpo duerme, pues ella se sueña elevada a la cima de sí misma, en la parte puramente intelectual de su espíritu, ¿no? Concentrada exclusivamente en la más alta actividad intelectual. Y el objeto de esta, en virtud de la naturaleza misma de las cosas, es el universo en la unidad de su diversidad, que es el objeto tradicional de la filosofía. Por eso el poema, aunque ella no es filósofa, es profundamente filosófico. Ahora bien, como la vida entera de Sor Juana se reduce a la vida intelectual, a la vida de su alma, reducida a la pura actividad intelectiva, ¿no? Que el afán vital y personal de Sor Juana, pues, es ser puramente intelectual. Y por lo demás, sin este afán, pues no tendría sentido el sueño y por tanto su propia vida, ¿no? La actividad intelectual, como es escrita en el poema, se ejercita primeramente por la vía de la intuición. Esto es muy kantiano también, aunque Kant todavía ni siquiera, todavía, Kant creo que para esa época todavía no nacía, o como lo enuncia ella misma, eh, conocer, a ver, literalmente dice conocer con un acto intuitivo todo lo creado. Quizá no sea exactamente lo misma intuición en Kant, pero sí se asemeja un poco, casi en el sentido kantiano, ¿no? Pero esta intuición fracasa ante la diversidad casi infinita del mundo. Y entonces el intelecto acude al discurso, a otra forma de pensamiento más elaborada, opuesta tradicionalmente al pensamiento intuitivo. Y aquí podría hablarse propiamente de un método en el sentido etimológico, ¿no? ¿Qué es el método? Digamos, es el recorrido meta y odos, el recorrido de un camino, pasos contados hacia una meta, ¿no? Pero no a través de la intuición,
¿no? Digamos, la intuición aquí para Sor Juana es como la pretensión de adueñarse del objeto en un solo golpe de vista, ¿no? Este es otro rasgo del pensamiento moderno, separarse del pensamiento metafísico. Aquí Sor Juana intenta separarse del... Ese es otro rasgo de su poesía que es muy, muy reveladora y muy moderna. Está intentando separarse del pensamiento metafísico. ¿No? La alma soñadora de la poetisa, pues sí piensa en ir discurriendo por todas las cosas, siguiendo este método, ¿no? El orden que es como el orden de las categorías que abarcan a las cosas, ¿no? Al elevarse por grados de generalización, desde las cosas individuales a los géneros supremos, o sea, el método cartesiano para que me entiendan. Pero el orden en que procede el sueño, ya dije, está dividido en 5 etapas, eh, pues de alguna manera también va revelando la frustración por no llegar a esa meta. Lo cierto es que el sueño representa este fracaso de los dos métodos, tanto del método intuitivo como del discursivo, ¿no? Y en síntesis, pues la intención principal de Sor Juana es dar explicaciones, bueno, más bien una expresión poética de la experiencia de su vida, de la experiencia capital de su vida, la del fracaso de su afán de saber, del que había orientado toda su vida, desde la infancia, desde que entró con las monjas jerónimas, ¿no? A través de todo su desarrollo intelectual, a lo largo de toda su vida hasta el momento crítico de la composición del poema. Por eso la imagen culminante del poeta, del poema es Ícaro, el que voló demasiado alto, y a partir de ahí sucedió su caída al mar. Bueno, bajo la imagen de Ícaro se imagina Sor Juana a sí misma y ya, digamos, finge soñar lo que en realidad ha vivido despierta, que ese afán de conocer es un sueño, y no solo por las condiciones sociales de su época, principalmente por su condición de mujer, sino por los límites mismos de la facultad de la razón. El afán de saber es un rasgo distintivo de la naturaleza misma de todos los seres humanos. ¿Cómo empezó la lectura de Aristóteles? ¿Qué es lo primero que ustedes leyeron en este semestre? Que todos los hombres tienen esa propensión por conocer. Bueno, Sor Juana reconoce esto, también es muy aristotélico el poema, pero también tuvo el presentimiento de que su feminidad era un impedimento capital a la realización plenaria de esa humanidad, ¿no? Pero también de los límites y propiedades disposicionales de la capacidad de conocer. Para dar expresión a este momento de su vida, como el de culminación de la experiencia, de la imposibilidad de dar satisfacción a este afán de saber, creo que ningún tema más adecuado que el del sueño que le ofrecía su medio ambiente cultural, ¿no? Pero la forma en que lo utiliza es, creo, prodigiosa. ¿Sí? La poetización de su sueño vital fracasado. Porque como ya lo mencioné, el sueño de Sor Juana es un sueño de decepción, pero también es un esfuerzo por poetizar este desengaño de los métodos tradicionales de conocimiento humano. A ver, vamos a ver unas líneas de las que sí les dejé como tarea. Vamos a ver si tienen por ahí el texto. Vamos a ver algunas líneas del fragmento que les dejé. A ver, la línea 577. Creo que les dejé de la 570 a la 550. La 577 a la 583, vamos a ver, donde dice: mas juzgo conveniente a singular asunto reducirse o separadamente una por una discurrir las cosas que vienen a ceñirse, en las que artificiosas 2 veces 5 son categorías. A ver, aquí Sor Juana propone mirar el universo desde diferentes perspectivas, que son las 10 categorías aristotélicas. Por eso dice 2 veces 5 son categorías, o sea, 10. Y categorías, eh,
estas categorías están en mayúsculas, porque Aristóteles, pues digo, si tienen por ahí el texto en pantalla, están en mayúsculas porque Aristóteles es conocido muchas veces por muchos autores desde su época hasta la modernidad como el filósofo. ¿Mm? Bueno, digo, ya nada más para que no quede como tan suelto, estas 10 categorías de Aristóteles son sustancia, cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, posición, posesión, acción y pasión, ¿no? Digo, yo sé que esto, a ver, no estoy esperando que en su reporte asienten esto, simplemente que asienten qué es lo que están entendiendo de estos fragmentos de poema. Después de esto, en la siguiente página, donde dice reducción metafísica que enseña. A ver, dice reducción metafísica que enseña ciencia a formar de los universales, reparando, advertido con el arte el defecto de no poder con un intuitivo conocer acto todo lo criado. Criado se refiere a creado, a todo lo creado, sino que haciendo escala de un concepto en otro, va ascendiendo grado a grado. Aquí lo que nos dice es que es inútil la pretensión de querer conocer el todo, de abarcarlo todo en un solo acto de entendimiento. O sea, ella se da cuenta de la necesidad de abandonar los principios del conocimiento universal, por lo que no queda otro camino que ir ascendiendo gradualmente de lo particular, de lo concreto, a los géneros, a lo universal. Dice los universales, ¿no? En la filosofía el problema de los universales se refiere a los géneros, ¿no? A los géneros y las especies en las que ubicamos a los individuos y a las cosas, a ir clasificando las cosas. ¿Sí? Entonces, el entendimiento es limitado y no podemos esperar que una sola idea nos sirva para abarcar la realidad. Tenemos que ir, como dice ella, de grado en grado. Como las ideas complejas de John Locke, ¿no? Ir hilvanando varias ideas simples hasta conformar una idea más elaborada, ¿no? Pese a que en el poema dice, de esta serie seguir mi entendimiento, el método quería, cuando dice serie, se refiere a esto, una serie de ideas, una tras otra, ¿no? Que al formularnos, lo que se refiere es que al formularnos una pregunta, la respuesta dé lugar a otra pregunta. Y al responder esta, surjan más preguntas, surjan más cuestionamientos. ¿Sí? Esto está en la línea 619, ¿no? Donde dice, de esta serie seguir mi entendimiento, el método quería. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? O bueno, a ver, seguimos y ya voy a terminar, vamos a continuar y ya me dicen si tienen por ahí alguna duda. A ver, con Kant vimos que nos exige esta exigencia de Kant que abandonemos la concepción metafísica del tiempo y el espacio. Dejemos de ver al tiempo y al espacio a través de una concepción metafísica y veámosla a través de una concepción trascendental. Es decir, ya no ver al espacio como un contenedor, un todo que contiene a la realidad, sino más bien como una acción, la acción de la facultad de espacializar. Bueno, Sor Juana hace la misma petición, abandonar los fundamentos de la metafísica tradicional, que pretendían articular la realidad entera en un esquema jerárquico conceptual. Sor Juana considera un atrevimiento excesivo el tratar de abarcarlo todo, sin reconocer que hay cosas que no entran en nuestra percepción, que escapan a ella, que son elusivas. Esto está más adelante del fragmento que les dejé, está en la línea 760. Dice, pues si a un objeto solo, repetía tímido el pensamiento, huye el conocimiento y cobarde el discurso se desvía, si a especie segregada, como de las demás independiente, como sin relación considerada, de las espaldas el entendimiento y asombrado el discurso se espeluza, del difícil certamen que rehúsa acometer valiente, porque teme, cobarde, comprenderlo o mal
o nunca o tarde. Como en tan espantosa máquina inmensa discurrir pudiera, parece como si Sor Juana nos dijera, la razón es limitada, sí, tiene sus límites, pero con todo y eso, siempre nos dará más caminar con ella que arrojarnos en brazos de lo que está fuera de la razón misma. O sea, sí, la razón tiene sus límites, pero sigue siendo mejor opción que recurrir a principios metafísicos. Si nuestro conocimiento es limitado, nuestro afán de conocer, ese sí no debe limitarse jamás, y en eso está en lo correcto Sor Juana. Pensemos que esto lo dice Sor Juana Inés de la Cruz, cuando el pensamiento moderno avanza por un terreno escabroso, inundado de peligros y entre amenazas por su condición de mujer intelectual.